En el segundo tema de la primera unidad de este curso, es decir, en el video anterior, expusimos las herramientas de análisis financiero centradas en la composición porcentual y en las tendencias. En esta segunda parte del análisis financiero, hablaremos de las razones financieras. Existen muchas razones financieras, e ir a un libro de finanzas a buscarlas o incluso buscarlas en internet puede ser abrumador por la cantidad de resultados que puede haber y entonces nos quedamos más confundidos que cuando empezamos. Lo importante es la interpretación de las razones financieras, pero sobre todo el proceso de análisis. El conjunto de razones financieras que más relacionan la operación de la empresa con su posición financiera es el ciclo de efectivo, y es por eso que este será nuestro punto de partida. El ciclo de efectivo se expresa en días. Significa el tiempo que en promedio tarda en ser recuperado con su rendimiento un peso invertido en la operación y se compone de tres razones financieras, todas expresadas en días: la rotación de cuentas por cobrar, la rotación de inventarios y la rotación de cuentas por pagar. Así, el ciclo de efectivo es igual a los días de cuentas por cobrar más los días de inventarios menos los días de cuentas por pagar. El ciclo de efectivo nos indica cuánto tiempo toma en promedio un peso con el que se compraron materias primas que se quedaron a deber a proveedores, con las cuales se fabricaron bienes, entraron a los inventarios, estuvieron un tiempo ahí hasta que se vendieron y después en promedio el tiempo que pasó para que el cliente pagara. La interpretación de esto es muy práctica. Mientras más corto, mejor, aunque no hay que estirar demasiado a los plazos de los proveedores para mejorar el plazo. No vaya a ocurrir que nos visiten y nos digan que estamos despedidos como sus clientes. Mejor tener una política equilibrada en los tres componentes que no permita que los clientes se alarguen para pagar y también cuide la producción y la acumulación de inventarios, aunque aquí también hay que considerar que hay industrias que acumulan inventarios en ciertas épocas del año, como las previas a la Navidad o al regreso a clases, para luego deshacerse de ellos. En estos casos hay que analizar con detenimiento. Veamos a continuación el cálculo de la rotación de cuentas por cobrar y días de cuentas por cobrar. La rotación de cuentas por cobrar se calcula dividiendo el monto de las ventas en el periodo de análisis entre el saldo de las cuentas por cobrar, también conocido como cuenta de clientes. En el ejemplo, si se tienen ventas por 104.4 en un periodo y saldo de clientes por 10 al final de ese periodo, que va de T-1 a T, se tiene una rotación de cuentas por cobrar de 10.44 veces, es decir, se venden 10.44 veces las cuentas por cobrar del periodo. Este número es bueno ya que significa que una pequeña parte de las ventas se queda en cuentas por cobrar. Ahora transformemos la rotación en días. Los días de cuentas por cobrar se calculan como el cociente del número de días en el periodo de análisis, en este ejemplo 365 días, y la rotación de cuentas por cobrar 365 entre 10.44 es igual a 34.9 días. Esto significa que en promedio nos tardamos 35 días en recuperar cada peso que vendemos. También se puede utilizar para clientes el saldo promedio entre los dos periodos y en este caso 10 en T y 12 en T-1 para un valor de 11. En este caso los días de cuentas por cobrar serán 38.4. Usar el saldo promedio entre los dos periodos toma en cuenta la dinámica de la eficiencia de las cuentas por cobrar y arroja un resultado más conservador. Al entender cuentas por cobrar,
ya tenemos la herramienta para calcular la rotación de inventarios y los días de rotación de inventarios debido a que tienen la misma lógica. La rotación de inventarios se calcula dividiendo el costo de ventas en un periodo entre el saldo de inventarios al final de ese periodo y los días de inventarios, dividiendo el número de días en el periodo de análisis entre la rotación de inventarios. En el ejemplo, el costo de ventas es 50.6 y el saldo de inventarios de 20, por lo que la rotación de inventarios es la división de 50.6 entre 20, que da igual a 2.53 veces, y dado que los días en el periodo son 365, los días de inventario son 144.3 días, que es el cociente entre 365 y 2.53. Esto significa que los inventarios se venden cada 144 días, o lo que es lo mismo, se quedan 144 días en promedio en el almacén. Al igual que en el caso de cuentas por cobrar, es recomendable usar el saldo promedio de inventarios en el periodo de análisis. Utilizando un valor promedio de inventarios de 20.5, el número de días de inventario es de 147.8, que es más conservador. Ahora viene la rotación de cuentas por pagar. Me gusta mucho porque hay que jugar con una formulita del costo de ventas para obtener el monto de las compras a partir de los estados financieros, ya que las compras como tal no aparecen claramente en los estados financieros, o habría que pedir un desglose de las mismas y sería tardado, además de correr el riesgo de inconsistencias con el resto de la información financiera. Veamos el cálculo de rotación de cuentas por pagar y días de cuentas por pagar. Y aquí viene el truco para estimar compras. Hay que usar la ecuación que dice que el costo de ventas es igual al inventario inicial más las compras del periodo menos el inventario al final del periodo. Si lo analizamos, es claro que el costo de ventas se obtiene por diferencia. Lo que teníamos al inicio más lo que compramos menos lo que tenemos al final es lo que vendimos, ¿correcto? Ahora, haciendo álgebra simple, restamos compras de ambos lados de la ecuación, o como algunos nos enseñaron, pasamos compras restando. Luego, hacemos lo mismo con costo de ventas, restándolo de ambos lados de la ecuación para hacerlo desaparecer de la izquierda y aparecer a la derecha. Y finalmente, multiplicamos todo por menos 1 para que no nos quede un feo menos compras igual a, sino un compras igual a, y tenemos que compras es igual a costo de ventas menos inventario inicial más inventario final. Y estas tres variables las podemos obtener de los estados financieros. Así que, sustituyendo, tenemos que compras tiene un valor de 50.6 menos 21 más 20, o sea, 49.6. Y al igual que en las otras razones anteriores, transformamos a días, dividiendo el número de días entre la rotación. En el ejemplo ya sabemos que las compras en el periodo son 49.6 porque las acabamos de calcular. Del ejemplo anterior sabemos que las cuentas por pagar a proveedores son 20 en T y utilizamos 365 días para el periodo, de manera que la rotación de cuentas por pagar es de 2.48 veces y los días de cuentas por pagar son 147.2. Como variante, usando el saldo promedio entre los dos periodos con un valor de 21, tenemos un resultado de 154.5 días de cuentas por pagar. Usar el saldo promedio entre los dos periodos toma en cuenta la dinámica de la eficiencia en inventario y arroja un resultado más conservador cuando el saldo final es diferente al saldo inicial. Ahora ya podemos calcular el ciclo de efectivo en días, sumando los días de cuentas por cobrar más los días de inventarios y restando los días de cuentas por pagar. Como vimos en la primera parte del tema de análisis financiero, es decir, en el video anterior de la serie, es muy importante poner todo análisis en el contexto de su tendencia, así que veamos la gráfica. Las tendencias del ciclo de efectivo
permiten ver la eficiencia comparativa en el manejo de cuentas por cobrar, cuentas por pagar e inventarios entre diferentes periodos. En la tabla de abajo a la izquierda se presenta el cálculo del ciclo de efectivo para cada periodo y en la tabla de abajo a la derecha se presenta la estimación de las compras netas como lo analizamos en el cálculo de rotación y días de cuentas por pagar. La aplicación práctica es tomar medidas administrativas y operativas para mantener el ciclo de efectivo en un nivel adecuado para la empresa. Por cierto, es importante que al graficar se utilice la variable que se va a restar con signo negativo, como es aquí el caso de días de cuentas por pagar, ya que de no hacerlo se amontonarán las líneas y no se sabrá bien cuál es cuál. Ahora que ya vimos uno de los conjuntos de razones financieras más importantes y de mayor aplicación práctica, veamos tres grupos de razones financieras típicas: razones de liquidez, razones de rentabilidad y razones de endeudamiento. No sin antes aclarar dos puntos. Uno, no todas las razones financieras son aplicables a una empresa. Y dos, se elijan las que se elijan, es fundamental verlas en el contexto de su evolución en el tiempo, es decir, en forma de tendencias. Las razones financieras de liquidez comienzan por el capital de trabajo, que es la diferencia entre activo circulante y pasivo a corto plazo. Se busca que sea positivo, ya que esto indica que la empresa puede pagar las deudas que tiene hasta un año. Si es negativo, hay que analizar bien por qué, ya que puede haber problemas serios en la empresa o simplemente el negocio funciona de esa manera. La razón de liquidez es equivalente al capital de trabajo y está dada por el cociente entre activo circulante y pasivo a corto plazo. Se busca que sea mayor a 1, lo cual indica que el capital de trabajo es positivo. Puede ser cercano a 1 y ser bueno, por ejemplo, por una buena política de inventarios. De nuevo, es necesario analizar el contexto de la empresa y las tendencias. La prueba del ácido es como la razón de liquidez, pero quitando los inventarios o solo tomando el efectivo para las cuentas por cobrar y muestra cuántas veces se puede pagar el pasivo a corto plazo usando solo el efectivo y las cuentas por cobrar. Puede ser baja debido a eficiencias en la cobranza. No hay medidas absolutas, sino que se deben analizar en el contexto de la empresa. Y continuando haciendo ácida la prueba del ácido, tenemos la razón de efectivo, que excluye las cuentas por cobrar de las fuentes de pago del pasivo a corto plazo. Es la prueba de solvencia más fuerte. Un número alto puede significar que la empresa es muy solvente o simplemente que no sabe qué hacer con el efectivo, lo cual no es tan bueno. De nuevo, el contexto es importante. Ventas a capital de trabajo indica qué tanto capital de trabajo se requiere para la operación del nivel de ventas. Su evolución en el tiempo es una medida de eficiencia en el manejo de los inventarios y las cuentas por cobrar. Por último, la cobertura de deuda indica si el dinero que genera la operación es suficiente para cumplir con los compromisos de la deuda, dividiendo el valor del flujo de efectivo de operación entre el monto de los vencimientos de deuda. Las razones financieras de rentabilidad son otro grupo de fórmulas que nos indican qué tanto rendimiento da el negocio. El margen neto es el porcentaje de utilidad neta que queda por cada peso que se vende. La rotación de activos es el número de veces que representan las ventas de los activos totales promedio. Los activos que no generan ventas solo cuestan dinero. Por ejemplo, si se tienen inventarios inmóviles, se está incurriendo en un costo que no genera ventas. Lo mismo pasa con otros activos. La rotación de activos indica
qué tan bien maneja una empresa sus activos. El rendimiento sobre activos indica cómo se usan los activos para obtener una utilidad, no solo para obtener ventas, expresando en porcentaje de los activos la utilidad. El rendimiento sobre el capital es la medida que más importa a los inversionistas, ya que es el porcentaje del capital que tienen invertido en la empresa que el negocio genera como utilidad. El rendimiento sobre la inversión es el porcentaje que se gana sobre el capital promedio y el pasivo promedio a largo plazo y sirve para indicar que también una empresa usa el dinero para generar utilidades. Los intereses deben estar previamente considerados en la utilidad neta. Y el margen bruto, que es la utilidad bruta entre las ventas netas, indica qué tanto porcentaje de las ventas queda para cubrir los costos indirectos y los gastos de administración. El último grupo de razones financieras es el de las razones financieras de endeudamiento. Las veces que se gana el interés se define como EBIT. Las veces que se gana el interés se define como EBIT entre gasto por intereses, donde EBIT significa utilidades antes de intereses e impuestos, y para esto se usan las iniciales en inglés. Si el valor es menor a 1, hay problemas porque significa que la empresa no tiene capacidad para cubrir el gasto por intereses de su deuda. Si es mayor a 1, significa que la empresa puede cubrir los intereses de su deuda. Si es mucho mayor a 1, significa que la empresa tiene una mayor capacidad de apalancamiento o endeudamiento y debería utilizarla siempre y cuando pueda generar mayores ventas y utilidades con ella. La razón de deuda a capital es la proporción que tiene la deuda con respecto al capital. Qué tan buena o mala sea esta razón depende de muchos factores, como son la capacidad de la empresa para cubrir los pagos de la deuda, si está generando utilidades, si está aprovechando oportunidades de crecimiento, etc. Un cociente alto aquí no necesariamente es malo y un cociente bajo tampoco es necesariamente bueno. Todo depende del contexto y de la estructura de la empresa. El apalancamiento total indica la proporción del activo total que es financiada con deuda. Al igual que la razón anterior, se debe analizar en el contexto del EBIT. Por último, el apalancamiento financiero indica qué tanto mayor que la utilidad antes de impuestos es la utilidad antes de intereses e impuestos. Pero, para ser más prácticos, se puede interpretar de esta forma. Si se le resta 1, quedaría el porcentaje del EBIT que corresponde a los intereses. Estas razones financieras son como una caja de herramientas. Si voy a colgar un cuadro, no requiero un serrucho, sino un martillo y un clavo. Si tengo que romper un pedazo de pared, no uso un martillo, sino un mazo. Así funciona esto. No tiene caso aplicar todas las razones de cajón a un análisis. O tal vez les funcione programar todas en un Excel y luego quitar las que no aportan o no tengan mucho sentido, para quedarse con 2 o 3 por grupo. Las que sí aplican casi siempre, excepto en los casos de bancos, financieras y aseguradoras, son las del ciclo de efectivo. Así que no olviden construirlas antes que otra cosa y analizándolas irán complementando con el resto de las herramientas de estudio. Por cierto, si están interesados en la gestión de balance de empresas financieras, estén pendientes del curso en video que estaremos preparando y saldrá próximamente. Con esto
concluimos la segunda parte del tema de análisis financiero. En el siguiente tema, y para concluir la primera unidad, trataremos el tema de valor futuro y valor presente y explicaremos su lógica de una manera muy intuitiva. No dejen de verlo. Los invito a ver los otros temas y unidades de este curso práctico de finanzas para empresas. Pónganle like, compártanlo y dejen sus comentarios. Cuídense mucho y pásenla bien.